Seguimos con más en Acción 10 en la mañana. Hoy hablamos sobre el costo de la energía eléctrica en nuestro país y los derivados del petróleo. Hay noticias económicas que hemos compartido con usted acá en Acción 10, como el hecho de que incrementó el precio del queso, el descontento que tienen algunos ciudadanos nicaragüenses con el tema de la energía eléctrica, y también hay otro tema, y es el hecho de que se especula que hay un descongelamiento en el caso del precio de los combustibles, de los derivados del petróleo, como el caputano, que tuvo tendencia a la baja durante el arranque de esta semana, segunda semana del mes de enero. Vamos a hablar del tema ya con nuestro invitado que está con nosotros. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es algo positivo, evidentemente, para con la población nicaragüense en el caso del descongelamiento, porque la tendencia es a la baja. ¿Qué piensa él? Ya vamos a saber de qué se trata. Así es, Jocelyn. Ya nos acompaña en el estudio de debates y soluciones de Acción 10 en la mañana Juan Carlos López, de Defensoría del Consumidor. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias, Jimmy, Jocelyn, a la gente que aquí nos ve por Canal 10. Bienvenido, Juan Carlos. Esto de que la tendencia sea a la baja en el caso, por ejemplo, del caputano y de algunos combustibles, ¿qué es lo que ocurre? ¿Realmente ya no está aplicando la administración actual la medida de congelar el precio de los combustibles y de algunos derivados del petróleo? ¿Se puede tomar de esta forma? Mira, tiene que haber muchas interpretaciones. Recordad que cuando se estableció esta medida mediante el Ministerio de Energía y Minas, se estableció mediante prácticamente un comunicado que viene detrás de la Presidencia de la República, porque obviamente tiene la relación de la administración según la ley 290. Si lo ves de esa perspectiva, puedes tomarlo de que es de manera directa un descongelamiento, desde la perspectiva de que la medida cambió, disminuyó. Lo que pasa es que anteriormente no se establecía de que iba a estar congelado y que lo único que iba a pasar era disminuir. Si fuese o esa es la realidad, realmente sí tiene una noticia positiva, porque puedes ver de futuro. Pero también podrían subir los precios si se descongeló, sí, ¿no? Por eso te planteo, si la perspectiva es, por lo que pasa es que el comunicado establece de que la única porción que hay en el congelamiento es para disminuirse, porque quedó obviamente desde una apertura, ni siquiera hay una línea de tiempo. Entonces se podría interpretar que, si pensás de manera optimista, podría ser que sea una tendencia a disminuir y que el congelamiento se pudiera mantener. Si lo ves de una manera directa, porque ya hay una variación con respecto al precio, significaría que ya hay un descongelamiento, como lo plantea. Pero yo estuve leyendo, Juan Carlos, y algunos diarios digitales en nuestro país, por ejemplo, decían: la tendencia esta semana en el caso de Nicaragua fue a la baja, pero contrario a la tendencia internacional que tienen los precios del petróleo, que es al incremento. Entonces se podría interpretar más bien que el congelamiento se va a mantener, pero con la tendencia a la baja. Sí, por eso te planteaba, si lo ves de una perspectiva pues optimista, podría ser que sea una tendencia real. Lo que pasa es que lo que sí debería existir es una información inmediata a la población mediante comunicado o mediante resolución que establezca, porque claro, eso te puede crear mucha especulación o expectativa. Lo que sí pudiera plantear de forma inmediata es que si hay un alivio corto, pequeño, no sé cuánto tiempo puede dilatar. La circunstancia puede variar cuando haya un aumento, en caso de que esto sea un descongelamiento, en aras de que los precios se van a situar a manera de los precios internacionales. Recordemos también que no necesariamente los precios internacionales tienen que subir de forma inmediata para que obviamente en todos los países en Centroamérica tenga que tener ese comportamiento. Lo que pasa es que ese ha sido un comportamiento que hemos venido viviendo, y como he tratado de maniobrarlo, comentarlo y platicarlo, es que realmente en Nicaragua los precios se degeneran y cuando entran aquí, sobre todo por el tema de la distribución, comercialización, como pasa con muchos productos también que no solamente son los combustibles, pues. Entonces hay una previsión en el sentido positivo para que los precios en las próximas semanas podrían disminuir. Y eso se podría tenerse como un modelo de descongelamiento, obviamente con una perspectiva positiva. Si las cosas cambian o en la próxima semana vuelve a aumentar, entonces obviamente significa que la medida ya caducó, porque recordemos que esta medida no se estableció una línea de tiempo de 5, 6, 4, 3, 2, un mes como tal. Entonces posiblemente tiene que haber un enfoque, revisiones con los números del punto de vista económico. ¿Sería buena una comunicación oficial, sí, de esto? Sí. Es lo óptimo, realmente es lo óptimo, es lo que debería hacer, porque en aras de eso el consumidor ya va a saber si en la próxima semana o en el próximo mes los precios obviamente van a aumentar. Lo que siempre he tratado de manifestar es que ante eso la medida
lo comenté en su momento, era positiva porque no hubo más aumentos, no hubo alza, pero creo que el tema de fondo, el tema de raíz, sí creo que el gobierno con las instituciones privadas debería de cambiar el comportamiento jurídico, el comportamiento económico y obviamente con establecer mejores mecanismos de revisión con respecto a los precios para los consumidores. Fueron aproximadamente casi 3 meses la que estuvo congelado el precio de los combustibles y también del gas licuado. ¿Esto va a ser beneficioso el hecho que haya bajado los precios del gas licuado y también el precio de los combustibles que tuvo una variación el fin de semana? ¿Qué impacto genera entre la familia el hecho de que haya estado 3 meses casi precios fijos? Ahora hay una variación. Quiero antes de tu respuesta recordar a nuestra audiencia que pueden participar con nosotros marcándonos al 2222-7808 y también haciendo sus comentarios a través de nuestra red social. En Facebook nos encuentra en vivo como Canal 10 Nicaragua. Vamos a poner desde ya nuestra línea telefónica en pantalla para que puedan participar. Juan Carlos. Sí, de hecho la disminución porcentualmente puede y beneficia a la familia, a los hogares, inclusive a negocios, pues, porque también no solamente el tanque 25 libras disminuye, sino que también otras presentaciones. Entonces, si sacas un término promedio en un hogar de 5 o 6 personas promedio, un tanque de gas va a ir oscilando y medio a 2 meses, o sea, un 1.5 a 2 meses promedio de uso del tanque de gas. Claro, si la familia es súper numerosa, entonces obviamente el tanque va a disminuir, pues. Entonces puedes encontrar que en esos 3 meses las familias tuvieron al menos la oportunidad de poder comprar 2 tanques de gas en su momento y que le benefició al menos entre unos 30 a 40 cordas, porque la tendencia era que aumentara. Recordemos que los precios internacionales, y lo planteamos en su momento, todo ha aumentado, la electricidad, hay un tema de debate, inclusive en Europa, Estados Unidos, el tema del gas también igual, el gas licuado, también el gas natural. O sea, es un debate internacional por el tema de la pandemia, por el tema del posicionamiento geográfico de los que obviamente manejan el negocio. Recordemos que Nicaragua, siempre lo hemos planteado, es como un país que agarra los precios y tiene que conjugarlos para poder sobrevivir. Juan Carlos, que por ejemplo yo estaba viendo que hay buenas noticias en el caso de nuestro país porque la producción agropecuaria está creciendo, las exportaciones también, pero por otro lado vemos algo que no es tan positivo para los nicaragüenses y es el precio del queso, por ejemplo, que ha incrementado notoriamente. Y vos vas a una pulpería, por ejemplo, de mi localidad, que es Villa El Carmen, y encontrás el queso hasta 80 córdobas la libra y en algunas pulperías en 90 córdobas. ¿Qué se podría hacer al respecto? ¿Cuál es la razón de ser de este incremento? Quizás vos nos aportás según lo que manejes al respecto. Pero hay una llamada antes. Buenos días, le escuchamos. Buenos días. Sí, bienvenido. ¿Cuál es su comentario o su opinión, pregunta? Más que todo comentario. Ahorita escuché pues, al invitado que tienen ahí de que aproximadamente un mes y medio, pues anda oscilando entre un mes y medio o 2 lo que dura lo que es el tanque de gas. Pero a mí, que yo soy solamente mi esposa, yo y mi hijo, un tanque de gas, de esto con costo del mes. Ok, muchas gracias por su comentario. Aquí sería el INE, el ente regulador, que estaría fiscalizando las distribuidoras para constatar el peso adecuado de las presentaciones del gas licuado. Mira, adelantando tal vez el tema y también respondiéndole a Jocelyn, nosotros como Defensoría del Consumidor y trabajando también en coordinación con otra organización de consumidores, se llama Lideconic, hemos estado proponiendo, trabajando y negociando la posibilidad de que nuestras organizaciones con promotores o personas pues que medio nos apoyan un poquito en voluntariado, de ir a revisar, inclusive nosotros mismos pues como parte de directivo, ir nosotros mismos a refiscalizar y revisar en las gasolineras y en los puestos de distribución del gas butano, como decía el caballero que llamó anteriormente, para ver primero y decirle a la población pues y de que si en realidad en la gasolinera, al menos con una revisión aleatoria, porque no tenemos la capacidad para revisar toda la gasolinera nosotros, pues si a veces ni lo hace ni el INE, tampoco tenemos la capacidad financiera o de recursos nosotros, pero al menos llegar al menos en un posicionamiento aleatorio y ver dónde se están cometiendo anomalías, hacer un proceso donde vayamos el ente regulador, el INE y Defensoría del Consumidor, Lideconic, para hacer una revisión. Lo mismo en los lugares donde venden el gas butano, porque es real. Pero ustedes no han hecho una coordinación con el INE para que el INE pueda actuar quizá en aquellos lugares de donde ustedes están recibiendo denuncias. Sí, lo hemos hecho, le hemos pasado datos, información y en aras de eso hemos mandado
estamos trabajando en negociar la posibilidad de hacer un trabajo de campo para ir a revisar los lugares, los centros de distribución, y en caso de que encontremos obviamente también anomalías, ya si el INE lo reporta o no, nosotros sí estamos en el deber ciudadano de hacerlo. Entonces estamos tratando de promover eso para poder hacer un trabajo de campo para beneficio de la población. Queda pendiente el tema del queso y hay una llamada. Les rogamos unos segundos que nos esperen porque quiero también leer algunos comentarios, si no después no podemos darles lectura. En Bluefield no ha bajado el precio del gas, de 25 libras cuesta 530 córdobas y en Corn Island cuesta 680 córdobas. Es lo que nos escribe Jimmy Santiago. De nada sirve que la producción esté creciendo, nos dice San Alex, si los precios siguen por las nubes. Buenos días, seguidores de Canal 10. ¿En manos de quién está la empresa Disnorte de Sur y por qué INE no da respuesta satisfactoria a los reclamos hechos por los clientes en contra de esta empresa? Muchas gracias, es lo que nos escribe Manuel Chávez. 3 temas súper sensibles para la ciudadanía: el precio de los productos alimenticios como el queso, el precio del gas que dice que en Bluefield y en Corn Island no han bajado, y la otra parte de la energía. Tenemos la llamada. Buenos días, ¿cuál es su consulta, su aporte al tema? Le escuchamos. Buenos días. La inquietud que tengo es respecto al alumbrado público, ya que, por ejemplo, en mi zona he llamado muchas veces al número telefónico para reclamos de que no existe energía del alumbrado público, pero no la restablece. Eso me ha hecho que mi consumo de energía suba, porque tengo que poner bujías en la parte exterior de la casa toda la noche. Y sin embargo te cobran el alumbrado público en la factura. La pregunta es, ¿si hay algún mecanismo de que se pueda, que conozca el invitado, para presionar a esta gente, pues, y que vengan a instalar este alumbrado público? Porque he llamado innumerables veces y me dicen ya llegaron a revisar, ya se resolvió, y es mentira, pues simplemente no llegan a ver luminarias. ¿Qué se podría hacer? ¿De dónde nos llama usted? Yo le llamo de Tipitapa. De Tipitapa. ¿De qué barrio, de qué sector exactamente? Noel Morales. Ok, muchísimas gracias. ¿Cuál es su consumo? Okay. Bueno, el amigo que llamó y la gente que nos puede escribir después o en el segmento, nos puede escribir al fanpage Defensoría del Consumidor, pues que es más sencillo, pues entras a Facebook, le das Defensoría del Consumidor, nos manda su número telefónico y tal vez fotos donde se ve que donde está el alumbrado público, donde está la distancia también del hogar. ¿Pero deberían de poner alumbrado público? Claro, absolutamente. No? La empresa está obligada a dar alumbrado público, porque aunque tenga o no, la ley manda que lo pagues, porque es un monto porcentual. Entonces siempre le hemos dicho a los usuarios, eso hay que reclamarlo ante la empresa y ante el ente regulador, pero nosotros entendemos que a veces los consumidores no le prestan atención a la empresa distribuidora, ni línea a veces. O sea, por eso busca tal vez la organización de consumidores, o sea, que nos escribe y vamos a buscar cómo poder intermediar para que en realidad pues, el señor le restablezca un nombre público, porque es injusto eso. Lo que nos decían del queso, también del tema de la electricidad, que INE, según lo que nos manifestaba alguien en un comentario, pues no da respuesta a los reclamos de los usuarios, y también lo que nos decían del gas, que en Bluefields y en Corn Island no ha bajado el precio. Mira, en las dos últimas preguntas, voy a empezar las últimas preguntas y después me quedo con el queso. Y Jimmy lo preguntaba y vamos a tener la colación. El INE como tal, como ente de regulación, está en obligación, bueno, si no tiene la capacidad de recursos, se tiene que pedir al Estado, al gobierno central, decirle, mire, necesitamos más cuadrillas, más fiscalizadores para en realidad empezar a poner mano dura a la disyuntiva que tiene con la empresa distribuidora Disnorte, en los casos de que se considera que los reclamos no le están siendo favorables a los consumidores. ¿Y por qué? ¿Cuál es la circunstancia? Este tema del alumbrado público es recurrente. Este tema a veces los medidores en mal estado es recurrente y la empresa distribuidora Disnorte dilata una cantidad de tiempo para irle a resolver los medidores o cambiárselo a los consumidores, y eso sucede constantemente. Segundo, el tema del gas butano en los departamentos, y eso sí, claramente el INE, insisto nuevamente, porque la ley los mandata, la ley orgánica del INE, decreto 97, te establece de que es el ente que tiene que revisar. Lo que sí considero de que se debe si bien se necesita una reforma, un adendum a la ley o mejores funciones del ente regulador, creo que el gobierno está en la potestad y debería hacerlo
de ponerle un poco de mano dura y hacer un trabajo de mayor fiscalización, porque es lo que la gente demanda. La gente de todos los días quiere ver el costo de la energía eléctrica. ¿Por qué no me ponen un nombrado público? ¿Por qué los medidores no están en buen estado y aún así me están cobrando? ¿Por qué me cobran consumo estimado y no es adecuado? ¿Por qué el tema del gas butano siempre me sigue saliendo la tarra, pues, el recipiente en menos de la cantidad y el peso como tal? ¿Dónde está la seguridad para el consumidor? Entonces pienso de que en este sentido el gobierno tiene una papa caliente en este particular con respecto de ver el tema energético, porque todo esto es un tema energético. Ahora, yo sé que, por ejemplo, en algunas localidades el precio del tanque de gas va a ser más caro, pero si bajó en Managua tendría que tener una baja proporcional, por ejemplo en Bluefields. Es decir, si aquí en Managua bajó 20 córdobas, que baje lo mismo 20 córdobas en Bluefields. Sí, completamente. Porque allá siempre sí es más caro. Sí, eso, de hecho, en las tablas, en los comunicados que emite el ente regulador para establecer los precios del gas butano, te establece la disminución en todos los lugares, en todos los departamentos. Lo que pasa es que, y así voy a caer al tema del queso, Jocelyn, es que realmente también te encontrás aquí, que es cierto, el gobierno de igual debe y de poner mano dura. Yo creo que el gobierno debe de cambiar la política de ser suave a veces con los que infringen la ley en el sentido del consumidor, de que violenta los derechos de los consumidores. Porque nos pasó anteriormente, pues con la administración actual, cuando nosotros denunciamos el abuso de los que estaban acaparando los frijoles, fuimos a hacer unas revisiones a Estelí y a otros lugares y denunciamos, le pasamos al Ministerio Público en ese momento como centro jurídico, fuimos al Ministerio Público y le dijimos, estos son al menos como un particular 7 lugares donde están acopiando el frijol y lo están vendiendo más caro a nivel nacional, pues, o al menos en determinada región. El gobierno en un evento, el presidente Ortega comentó y dijo de que bueno, que iba a sacar la gente de Navá, pero también que no quería venir y sancionar de forma directa, le iba a dar una oportunidad más a los aguiotistas, pues. Y eso pasó, le dio la oportunidad en el sentido que no lo sancionó de forma inmediata y claro está, pero había una presión porque el precio de frijoles estaba casi en 40 córdobas la libra. Entonces se resolvió con lo de Navajas mientras tanto o por el momento. Sin embargo, se crea el precedente de por qué no sancionar a aquellos que acaparan los productos, los revenden y eso pasa igualmente como el tema del queso. Eso está pasando ahorita quizá. Absolutamente. Y eso es lo que estabas platicándome. ¿Qué pasa con los tanques de gas, con el tema del queso? Hay personas que, bueno, tienen necesidad, supongo, o quieren ganarle más, o saben que tal vez han disminuido sus ciclos de venta, entonces dicen, bueno, yo le cobro 10 córdobas más a mi Romero por lo que Jocelyn no me está comprando ahorita. Entonces vienen y aprovechan un mercado realmente de ocasión. Entonces eso pasa y mientras tanto los precios realmente lo comienzan a aumentar. Y aquí viene el punto. Los precios que aumentan normalmente son injustificados. O sea, ahí puedes encontrar que hay aguillotaje, que hay acaparamiento o que hay tal vez una mala práctica de lo que están obviamente comercializando. Juan Carlos, tenemos otra llamada telefónica. Muy buenos días. ¿Cuál es su aporte, su consulta al tema? La escuchamos. Buenos días. Todavía sigue en línea. Gracias por esperarnos. Aló. Bueno, si no sigue en línea, le voy a leer un comentario a Juan Carlos en nuestra transmisión de Facebook, Canal 10 Nicaragua. Nos dice, si consumo igual o menor de 150 kilovatios, hay que pagar el IVA, es decir, el 15%. ¿Y qué tanto cubre el subsidio? Parece que la llamada telefónica... Buenos días, ¿la escuchamos? Sí, entonces plantear Lo estamos escuchando, tal vez se pegue un poco más a su teléfono. ¿Aló? Sí, lo estamos escuchando, díganos. Sí, la cuestión de IVA que yo quería saber si es normal que la empresa te mande por un mes o una reconexión. Te manda, viene a hacer la reconexión y te hacen el cobro siguiente por un mes nada más. Ok, muchas gracias por su comentario. Hablaba sobre la reconexión y el cobro. ¿Es normal eso que se le haga en el siguiente mes de facturación? Sí, de hecho sí, así pasa. ¿Y normalmente cuánto es el cobro de reconexión? Normalmente oscilando entre 200 o 400 córdobas, depende del tipo de tarifa que tiene promedio. Obviamente ha aumentado, porque antes la reconexión andaba oscilando 130 córdobas promediado, pero eso vino cambiando con las reformas que se han hecho. ¿Y la reconexión tiene que pagar a cada vez que se le corte el servicio de energía eléctrica? Claro, y es más, la reconexión se paga aunque en el acto no te lo realicen, pero en el sistema estaba computarizado. Por ejemplo, yo soy un cliente moroso, por alguna razón no pagué,
y entonces la empresa ya facturó, ya estableció un sistema que me tienen que cortar el servicio. Sin embargo, tal vez en el momento llegaron, no lo hicieron, pues porque el señor fue a pagar inmediatamente, pero el sistema estaba girado. Entonces ese corte, esa reconexión le va a seguir aplicado en la próxima mensualidad como tal. Y la respuesta en cuanto a la pregunta que te hacía, dice Juan Francisco Flores Herrera: si consumo igual o menos de 150 kilovatios, es decir, tengo que pagar el IVA el 15%, ¿y qué tanto cubre el subsidio? Está exento del IVA a las personas que consumen menos de 150 kilovatios. En tarifa social estamos a T0, 150 kilovatios hacia abajo, está exento del impuesto al valor agregado completamente. Lo que sí obviamente hay cambio, está obviamente en 151 kilos hasta los 300 kilos, que sí obviamente tenés un monto que tenés que pagar del 15%, y de hecho luego de eso obviamente los precios del impuesto al valor agregado son cobrados. En caso de que no tengas subsidio, sí vas a pagar el impuesto al valor agregado. La factura se llega hasta 150, ¿cuál es el costo que debe pagar ellos? ¿Anda entre 500 800 córdobas? Es probable, 750, 600 córdobas promedio viene costando una factura con subsidio, 150 kilos hacia abajo. Ese es el precio real. Por eso hemos planteado de que si no hubiera subsidio, te lo digo, el problema del subsidio energético en Nicaragua es el siguiente. Primer punto, la población tiene poca capacidad de pago. Eso es real por el tema salarial, por el tema del desempleo. Entonces te encontrás de que a la gente le cuesta pagar la factura de energía eléctrica. Por eso es que mucha gente hace reclamos, unos justificados, otros injustificados a la empresa distribuidora, porque la bolsa no le alcanza, primer punto. Segundo, no hay una cultura de lectura, de medidor, de revisión, de facturación. Entonces hay una acumulación de información que no se la plantea. Y tercer punto, te encontrás que yo siempre he tratado de manifestar, esto es un criterio personal, que es que los subsidios son buenos, pero si no los focalizas realmente puede tener una tendencia hasta casi de injusto, pues a veces los subsidios energéticos. En mantener el subsidio como se ha mantenido este año que ha pasado, te lo digo, yo no sé si ha sido una gran bendición, pero al menos fue una política acertada del gobierno. O sea, todavía tenemos 32-33% del subsidio, que el año pasado tuvo que haber quedado máximo un 10%, porque la tendencia de los subsidios energéticos de 150 kilos hacia abajo es que desaparezcan. Pero entendamos, pues, Nicaragua no es igual que El Salvador, no es igual que Honduras, no es igual que Guatemala, no es igual que la política fiscal, financiera panameña, pues entonces sí Nicaragua, y puedo pues dar casi fe de que realmente la población constantemente necesita el subsidio energético. Es más, pues hemos tenido discusiones con colegas que hablamos del tema de los consumidores, pues, y ahí a veces rondamos en el mismo tópico, es que debería inclusive el subsidio aumentarse hasta al menos unos 180 kilowatts, pues, 650 a 180 kilowatts. El problema está que si el gobierno o el presupuesto de la República da para poder costear, pues, porque eso representa un gasto público, representa el impuesto nicaragüense distribuido para las personas que están consumiendo energía eléctrica. Entonces, ese tema, claro, es un tema debatible porque hay que ver también cómo está la parte financiera del Estado. Juan Carlos, que nos envían un mensaje que me llama la atención, nos dicen: buenos días, pregúntele por favor al invitado, el mes pasado me salieron 157 kilowatts y me salió un monto de 823 córdobas. Este mes me salieron 6 menos, me salió de 151 kilowatts y me salieron en facturación en Córdoba 1.256. ¿Cómo se explica eso? Pasaron los 7 kilowatts anteriores Fíjate, 157 kilowatts le salen el primer mes y le sale en Córdoba 823 su consumo. En el siguiente mes es menos la cantidad de kilowatts, 6 kilowatts menos, o sea, le salen 151, y en Córdoba la facturación fue de 1.256. Bueno, primer punto, si se pasó un kilowatt... No se pasó, sí, disminuyó 6. 151 me está menos los 6, pero igual forma es que en el primer mes fueron 157 y la facturación fue de 823. En el siguiente mes fueron 6 kilowatts menos porque le salieron 151 y al final le cobraron más, 1.256. Así a grosso modo, porque no tengo a mano la factura. Es posible que en el primer mes lo que hicieron fue pasar la diferencia de 7 kilos para el mes subsiguiente, porque eso hace la empresa distribuidora. Cuando un cliente que tiene ese comportamiento, lo que hace es pasarte 5, 4, 6 kilos hasta un máximo de 8 o 9 kilos. Te puede pasar al próximo mes. Ahora recordad, sí, tiene 6 kilos menos, pero ya pasó el kilowatt 1. O sea, recordemos que la ley es clara y establece que si te pasas de un kilo, perdés el subsidio. O
O sea, pero en el anterior también se había pasado. se había pasado. Es 6. probable que lo haya mezclado en el mes que pasó. Es probable, o sea, no tengo tal vez el cómputo o la legislación de la empresa distribuidora, pero las circunstancias y por experiencia es posible que haya hecho eso. Pues no te voy a negar que a veces la empresa distribuidora no aplica el subsidio, aunque esté en menos 100 kilowatts. Entonces, ¿qué tiene que hacer el usuario? Tiene que ir con un reclamo, ir a la empresa distribuidora y decirle, mire, aplíqueme el subsidio, porque la empresa está obligada a otorgar el subsidio siempre y cuando estén haciendo 50 kilos hacia abajo. Marisol Cervantes nos hace el siguiente comentario. ¿Qué tan cierto es que el queso ha encarecido porque se está exportando a El Salvador? Se lo llevan, han hecho acopios y lo pagan más caro. Mira, ahí quería llegar y yo se me hice una pregunta justamente en el tema. Ayer hablando también en otro medio de comunicación, me preguntaba algo que tal vez va a haber a colación. Bueno, primero con el tema del queso, esto es un tema recurrente todos los años. Los productores casi en esta temporada o en febrero o marzo vuelven a hablar del tema del queso, del golpe de la leche, que le pagan barato los industriales, los manteros, etcétera, para lo que sea. Normalmente las importaciones o las exportaciones de queso los meses de enero, febrero, marzo bajan. ¿Es por eso que ha encarecido? Ese puede ser un análisis, es probablemente. Pero mira, más allá de eso, yo siempre he tratado como de plantear algo que al final el productor no sé por qué no tiene un mecanismo de poder decir tenemos esta problemática con números, pesos y centavos mensualmente o anualmente. No sé cuál es la intercomunicación que tienen los productores con el sector privado industrializado, ¿verdad? O el que está comprando ante también el MIFIC. ¿Cuál es la información que se tiene? Y aquí quería llegar al punto donde el tema de la leche es igual. El tema del queso es igual. De repente el sector ganadero vuelve a plantear lo mismo, ¿verdad? Todos los años vuelven a meter lo mismo. El tema de ahorita también la cajilla de huevos, según estaba leyendo en otros medios de comunicación, igual manera vuelve a aumentar, está en 180 promedio la cajilla, pues, tal vez unos pesos más, unos pesos menos. Entonces, estos problemas son recurrentes. Entonces, ¿por qué los gremios, las cámaras, los productores organizados o no establecen un parámetro de interlocución y al menos el consumidor o la población o los medios de comunicación, los periodistas ustedes acuciosos igual como tal, tienen la información a mano y dicen, bueno, es que realmente el queso está alto porque aquí hay manipulación con los precios, primero. Segundo, están dándole prioridad a la exportación versus el precio que pasa con la importación, perdón, con el precio local. Entonces, te encontrás que en muchas ocasiones les es más formidable los precios que te pagan internacionalmente, el que puede exportar con un valor agregado o al menos con la materia prima bruta versus los precios localmente, que obviamente tienen que venderle casi barato al consumidor final. Entonces, le ganan más exportando que localmente. Entonces, eso es la realidad que tenemos porque la información en los rubros no es permanente. O sea, aquí el MIFIC, insisto nuevamente, la DIPRODEC, Procompetencia, tienen que unificar organizaciones de consumidores, pues la que estamos, la que trabajamos, la que damos un punto de opinión, reunirse y ver cuáles son los puntos de los productos donde hay aguiotaje, donde no hay aguiotaje, donde si en realidad el tema del huevo es justificado el precio, hoy en día, veamos por qué es justificado y lo podemos debatir. Pero aquí el precio aumenta, entonces vos puedes pensar, bueno, aquí y la justificación es que se está en libre mercado y que no se puede regular, pero deben haber opciones. Absolutamente. Mira, la ley 840... ¿El aguiotaje es una falta, es un delito, sí, el acaparamiento? Es un delito. ¿Qué autoridad lo debe ver directamente? ¿Qué institución? Mira, lo fiscalizado desde el punto de vista administrativo, el MIFIC, mediante la ley 290, mediante la 842 y su reglamento, le manda al menos la supervisión de los precios y evitar que existan modelos de acaparamiento, de aguiotaje. Hablo desde el punto de vista administrativo. O sea, el trabajo, lo que te planteaba, pues igual que el INE. Hay que inyectarle más presupuesto, hay que ver si necesitas más fiscales, hay que instituir al director, por ejemplo, de Procompetencia, al director del MIFIC, a don Orlando Solórzano. Bueno, veamos dónde está el tema de la deficiencia, o al menos que haya una transparencia, porque no solamente ir a revisar los precios en los mercados, eso no es suficiente. Aquí tienes que ver por qué aumentan los precios anualmente. Si el tema de la leche, siempre he escuchado de que el productor dice, me pagan 8 córdobas el litro, 10 córdobas el litro, pero aquí lo compras en un anaquel ya industrializado, el litro de leche, el que viene en otro empaque en 40 córdobas, y el que viene en la calidad que es refrigerado, 25, 30 córdobas. Y fíjate que los productores, cuando todavía venían al programa, se han quejado de esa parte, que dicen, bueno,
ya industrializado te lo venden a un precio y al productor de manera local se lo pagan súper barato. Mira, lamentablemente no, los amigos productores pues a veces, yo puedo pensar de que creo que tienen una postura cómoda, porque todos los años tienen ese mismo problema. Y los directores de los, por ejemplo, y no siempre sé, se aguarda el golpe de leche, etcétera. Y te suena esto, lo que veo es que no hacen nada, o no promueven nada, o no proyectan nada, o no llevan una propuesta seria al gobierno. Entonces, ¿cómo le van a escuchar la industria? ¿Cómo le va a escuchar el gobierno? Porque yo siempre he planteado, no llevan ninguna propuesta, ni en la Asamblea Nacional, ni comercialmente, no hay nada, no se incentiva tampoco. Entonces, esa es una problemática que siempre he planteado a veces de los gremios, pues. Y comentando un poco, y eso pasa también creo con la industria avícola, con el tema del queso. Y al final lo único que yo puedo como pues visorar es que más allá de que los gremios o la industria y la unificación con el Estado, gobierno, realmente no pasa absolutamente nada. Lo que sí nosotros estamos tratando de hacer, ya para culminar, Jocelyn, es que por ejemplo, en el tema del gas butano y de los combustibles, estamos tratando de incidir para hacer un trabajo de campo, primer punto. Segundo punto, estamos pasando una propuesta al INE y a la empresa distribuidora para ver el tema del subsidio energético, para ver el tema del alumbrado público, para ver el tema de la fiscalización de medidores a nivel nacional, porque es un tema que está pendiente todavía en el tintero y ellos se comprometieron a revisar eso en su momento. Y por otro lado, estamos también adecuando las posibilidades de llevar una propuesta de ley en el tema del sector financiero, que es otro tema que, te lo digo, aprieta y sale sangre, pues también. Entonces estamos tratando de llevar propuestas ahorita para poder ver. Y al final, siempre lo he dicho, el mejor camino para salir de estos problemas económicos y sociales es obviamente dialogando, pero con propuestas, y tener una actitud no solo beligerante. quejándose, puedes proponer de manera propositiva. Yo, es lo que te he dicho, aquí todos los gremios, a veces pues se le invita, no te da una declaración o no habla, pero ¿dónde están las propuestas? ¿Qué están haciendo? Muchos de los directivos de muchas cámaras hablan, se quejan y dicen un montón de información, positiva o negativa, pero no se van a ensuciar los zapatos con los productores, no le van a preguntar, hombre, ¿y qué problema tenés? ¿Te están comprando barato? ¿Te están comprando caro? Entonces, y también el rol del Estado, del gobierno, de ponerle mayor ahínco a este tema. Si no lo quiere hacer con nosotros, pues que lo haga con la organización del consumidor, pues que tal vez más le guste, pues, o que hay presupuesto, que lo haga, pues, porque hay buen presupuesto para defender a los consumidores, que lo haga de esa manera. Si quiere el gobierno Estado, pues por afinidad, no hay problema, pero que lo haga, que vayan a los anaqueles, que denuncien si hay aguillotaje, que le digan a la población, hombre, vamos a sancionar todas estas distribuidoras, porque sí también hay que decirlo, que a veces no solamente el productor, a ese productor el que más barato se le compra, pues, sino también al que distribuye y comercializa, pues, le sube los precios 30-40%. Y por eso mirar los precios que están elevados en casi todos los productos, pues, porque también no hay un control. O sea, aquí el MIFIC, el Estado, mire, usted debe ir sancionado, le vamos a aplicar una multa de tanto, y si continúa, más multa, y si no, como dice, está el Código Penal, dice que el aguillotaje es un delito, de igual como pegarse a energía eléctrica es un delito, porque no sancionar también al aguillotista. O sea, hay que empezar, pienso, a hacer las cosas para defender política, jurídicamente y socialmente a los consumidores. Gracias, Juan Carlos, por habernos acompañado. Claro, a ustedes, muy amables. Muchas gracias, Juan Carlos. Vamos a presentarles la tendencia que obtuvimos el día de ayer